derramas eternidad hasta nuestra humanidad. Tu amor llegó, me alcanzó, desde el cielo descendió para darnos salvación. Tu amor llegó, me redimió. Jesús, el Mesías, me levanta de las ruinas. El Rey con heridas vino a sanar las mías. Jesús el Salvador, la muerte conquistó. Tu amor venció el temor, mi corazón es tuyo, Dios. La luz resplandeció, la noche terminó. Me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Ahora todo lo que soy te lo entrego a ti, Señor. Tu caminar quiero imitar. Hoy levanto esta oración, esta es mi convicción. Tu voluntad quiero abrazar. Jesús el Mesías, me levanta de las ruinas. El Rey con heridas vino a sanar las mías. Jesús el Salvador, la muerte conquistó. Tu amor venció el temor, mi corazón es tuyo, Dios. La luz resplandeció, la noche terminó. Me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Jesús el Salvador, la muerte conquistó. Tu amor venció el temor, mi corazón es tuyo, Dios. La luz resplandeció, la noche terminó. Me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Y toma todo lo que soy, me rindo a ti, aquí estoy. Muéstrame tu corazón, vivir por ti es mi pasión. Y toma todo lo que soy, me rindo a ti, aquí estoy. Muéstrame tu corazón, vivir por ti es mi pasión. Jesús el Salvador, la muerte conquistó. Tu amor venció el temor, mi corazón es tuyo, Dios. La luz resplandeció, la noche terminó. Me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Me abraza tu perdón, mi corazón es tuyo, Dios. Antes de que venga Josué para llevarnos a la palabra de Dios en este día, quiero presentarles la nueva serie que vamos a estar viendo, Llamados a Sufrir con Cristo. Ahora, les quiero ser sincero, yo le quería poner otro título a esta serie. Me puse a investigar y lo pensé y lo repensé. La verdad es que
Cada semana que estamos en la carta de Primera de Pedro decimos, Pedro escribía a creyentes que estaban sufriendo. Y nosotros estamos en estos días rodeados de un mundo que sufre. Nuestros amigos están sufriendo, nuestros familiares están sufriendo, nosotros mismos estamos sufriendo. Pero al buscar otros temas que pudieran enfocarnos en esta última parte de la carta de Pedro, tuve que aceptar que este es el tema de Pedro. Y es justo el tema que necesitamos por todo lo que venimos mencionando. Pedro, que caminó con Jesús más que cualquier otro, nos dice que es de esperar que padezcamos si seguimos a Cristo. Que de hecho, eso es lo que indica que el Espíritu de Cristo reposa sobre nosotros. Así que le hemos dado a esta última parte de la carta de Pedro el título que merece y el título que necesitamos: llamados a sufrir con Cristo. Vamos a orar y luego entramos al estudio de hoy. Señor, te damos gracias porque tú nos dices cuáles son tus propósitos y nos revelas cuáles son tus promesas para con nosotros. Señor, sabemos que Cristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que Él había vencido al mundo. Señor, enséñanos a vivir como Cristo y cuando sea necesario, a sufrir con Cristo, a sufrir como Cristo y a poder, Señor, glorificarte y recibir tu bendición plena mientras reflejamos tu gloria en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Para principios de los 90, en la isla de Puerto Rico, había un pastor de una iglesia. Era un pastor que tenía una familia muy bonita, tenía 2 niños, un chico varón mayor y una niña pequeña, ¿verdad? Estaba casado, se había casado con una enfermera que había conocido cuando él estaba haciendo sus estudios de medicina. Así que él era doctor, ella era enfermera, tenían muy buen trabajo, acababan de comenzar o de abrir una nueva oficina, ¿verdad? Donde iban a poder ejercer y cumplir todos esos sueños, ¿verdad? Por los que uno va a la universidad. Sus hijos andaban, ¿verdad? En escuela de colegio privado, cristiano. Nuevamente la iglesia, ¿verdad? Estaba estable, estaba creciendo. Cualquiera diría que su vida parecía que estaba en orden, ¿verdad? Dios les había bendecido. Andaban, ¿verdad? Viviendo una vida alegre, llena de muchos triunfos y de problemas, pero problemas normales, ¿verdad? Que todos los días atravesamos. Pero parecía que todo estaba en su rumbo. Pero un día este pastor comienza a sentirse enfermo. Sus fuerzas comienzan a fallar, comienza a sentirse decaído. Así que, como todo buen doctor, tardó un poco, ¿verdad? en verificarse, en hacerse los estudios. Pero nada, al fin de cuentas va y toma sus estudios y descubren que sus riñones están dejando de funcionar o han dejado de funcionar. Para aquellos que no saben, ¿verdad? Los riñones limpian o filtran la sangre para que la sangre esté en buenas condiciones, ¿verdad? Y la persona pueda vivir. Una persona sin riñones, ¿verdad? Y sin un tratamiento que reemplace eso, fallece al par de semanas. Así que de pronto este pastor, doctor, se encuentra, ¿verdad? Siendo enfermo, siendo tratado en lo que se llama diálisis, ¿verdad? Que es el proceso de mantener la sangre limpia mientras aparecía un donante de riñón para poder regresar a su vida normal. Al par de años, su hermano menor le dona un riñón, y una vez ocurre el trasplante, la expectativa es que la persona pueda regresar a su vida normal. Así que, como se imagina, ¿verdad? Uno en situaciones así, uno ora e intercede y pide, ¿verdad? Y uno siempre espera un milagro, y parecía que el milagro había ocurrido. Su vida debería ahora regresar a la normalidad, y todo continuaría, ¿verdad? Dios había contestado la petición y las oraciones, ¿verdad?
Pero al año o dos después del trasplante comienza a sentirse enfermo nuevamente. Y esta vez comienzan a investigar por qué se siente enfermo. Y al cabo descubren que tenía cáncer. No solamente tenía un poco de cáncer, pero el cáncer se había regado por su abdomen. Y es en este momento, ¿verdad?, que comienzan a hacer todos los estudios y termina postrado en una cama, los médicos casi dándose por vencido porque no sabían qué hacer con un paciente que andaba tan adelantado en cáncer. Y si esta historia le suena conocida, le suena parecida, sabe lo que se siente en ese momento. Pareciera que uno va y pide y ora, ¿verdad?, y espera en que todo va a tener un final feliz, en que todo se va a solucionar, ¿verdad? Y uno tiene esa esperanza, pero hay momentos en que pareciera que uno no tiene oportunidades de ganar, como que los problemas se siguen amontonando y amontonando y no pareciera que hay una salida. Y es en esos momentos en que uno comienza a preguntarse, ¿verdad? Y diría que es casi natural, comienza a preguntarse, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, verdad? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Cuáles son tus planes, verdad? Quizás en qué fallé. O comenzamos a escuchar voces que dicen, oye, ¿en qué le fallaste a Dios? ¿De qué manera Dios te está castigando? ¿O Dios está enseñando? Arrepiéntete, ¿verdad? O es solamente una prueba temporera, todo va a estar bien, pero vemos que pasan los años y las cosas no mejoran. Así que, ¿por qué les traigo hoy esta historia? ¿Por qué les cuento esta historia? Bueno, el apóstol Pedro le escribe a una iglesia que andaba en sufrimiento. Esto no es el primer domingo que hablamos de esto, porque como si nos han estado siguiendo semana tras semana, vemos que la carta de Pablo tiene algunos temas principales. Uno de ellos es sobre el sufrimiento. La iglesia se encontraba en esta tribulación y Pedro está tratando de hablar con ellos y hacerles entender verdades bíblicas aún en medio de su situación. Así que hoy vamos a continuar con el capítulo 4 y vamos a estar hablando específicamente sobre muchas de estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se debe sentir un cristiano ante el sufrimiento? ¿Cómo respondemos a esto? No solamente aquel que está enfermo o aquel que está pasando por la tribulación, pero aquellos que están a su alrededor, sus amigos, sus compañeros de iglesia, ¿verdad? ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo vemos y de qué manera trabajamos con aquel que está pasando tribulación, que está pasando dificultades? ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento? Si ustedes como yo han escuchado muchísimo debate, ¿verdad? Sobre si el sufrimiento y las dificultades son parte de la vida cristiana, ¿verdad? O si quizás el cristiano se supone que anda en victoria, ¿verdad? Y que nunca pase por dificultad. Y aunque no lo crea, eso es un tema que queremos tocar hoy, porque sabemos que es muy prevalente en nuestra sociedad. Y finalmente, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús sobre el sufrimiento? Nosotros seguimos a un Salvador, a Jesús, y sería bueno, ¿verdad?, explorar lo que Jesús dice en contexto a lo que Pedro, ¿verdad?, está comunicando a la iglesia. Así que, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar yendo a la palabra para entender un poquito más, ¿verdad?, sobre esto. Así que, gracias por acompañarnos. En el día de hoy estamos en el capítulo 4, versículo 12. Y podemos ir a la palabra. Dice Pedro hablándole a los hermanos, ¿verdad? Le dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. No se sorprendan por la prueba, le dice Pedro. Esta prueba que está pasando no es casualidad, no es algo que debería tomarlos por sorpresa. Es casi como sería algo trivial. Como Pedro dice, sí, esto no es algo fuera de lo común, que un cristiano se encuentre en medio de tribulación. Y es interesante que Pedro haga esa observación y comience toda una sección de su carta diciendo, oye hermanos, no se sorprendan por el sufrimiento. De hecho, Pedro hace esta aseveración y suena un poco como fuerte, ¿verdad? Pedro está diciendo, oye, ¿por qué se sorprenden? Esto no es algo extraño, pero realmente me parece que Pedro lo hace porque otros documentos de la Biblia, otras evidencias que tenemos de la Biblia, nos dicen lo mismo.
De hecho, podríamos, por ejemplo, ir a las bienaventuranzas. Creo que todos hemos escuchado las bienaventuranzas, nos encanta citarlas. Hay dos versiones o dos secciones de las bienaventuranzas en la Biblia, las que graba Lucas y las que graba Mateo, ¿verdad? Así que, pero las conocemos y sabemos que en general son motivacionales, ¿verdad? Nos inspiran a seguir. Pero ¿qué tal si las visitamos acá en Lucas capítulo 6? Porque van a ver que Pedro no dice algo muy diferente a lo que Jesús está diciendo en su sermón de las bienaventuranzas. Vamos a estar leyendo en la nueva versión internacional, así que quizás muchos de nosotros la conocemos en la versión Reina Valera. Es lo mismo, ¿verdad? Han utilizado palabras un poco más del diario para que se haga un poco más fácil entenderla. Pero puede buscarla en su Biblia o puede seguirla en pantalla, ¿verdad? Pero Jesús dice: dichosos ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten, los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Se supone que esto sea motivacional, pero cuando entendemos lo que Jesús está diciendo, es que a quienes Él está hablando, a sus discípulos, a las personas que le están siguiendo, Él está diciendo: oye, van a haber pobreza, o va a haber pobreza, o no sería común que mis discípulos, ustedes mis discípulos, sean pobres. Pero no se preocupen, porque el reino de los cielos, que viene en el futuro, ¿verdad?, les pertenece. Dichosos los que tienen hambre. O sea, eso no le está diciendo: oye, ustedes mis discípulos, mis nuevos convertidos, mis nuevos cristianos, no se preocupen, el hambre se acabó. Lo que está diciendo es, va a haber hambre. Ahora, esa hambre va a ser saciada en algún momento, ¿verdad? Ahora tenemos una esperanza nueva. Pero no dice: oye, el hambre se acabó. Dichosos los que lloran. Y me parece que esto es muy interesante. Porque si usted es como yo, ¿verdad?, ha tenido muchos amigos y muchas personas quizás en su vida diciéndole: oye, pero no llores, chico. Todo va a estar bien. Ten fe, ten esperanza. Sin embargo, Jesús, hablándole a sus discípulos, le dice: dichosos los que lloran, porque ellos habrán de reír luego, ¿verdad? En otra versión dice que ellos serán consolados. Pareciera que Jesús anda mencionándole, enseñándole a sus discípulos que la vida no va a ser sencilla, que convertirse a sus discípulos en sus seguidores no automáticamente elimina el sufrimiento de la vida. De hecho, todos conocemos, ¿verdad?, este pasaje, pareciera muy, muy conocido, donde dice en Juan 16, dice: en este mundo tendrán aflicciones o afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mientras estemos en este mundo, las aflicciones no son algo fuera de lo común. Estar en el mundo va a implicar tener aflicciones, tener momentos de dificultad y de tribulaciones. Ahora, la esperanza, ¿verdad?, que está en cada una de esas declaraciones es que Jesús en ese momento iba a hacer, en nuestro momento ha hecho algo que cambiará el futuro. Nuestra esperanza es que no estaremos llorando por siempre, que no estaremos con hambre por siempre, que no estaremos tristes por siempre, no estaremos pobres por siempre, sino que Jesús ha derrotado lo que ocasionó eso, ¿verdad? Así que son versos de esperanza, pero son versos realistas de nuestra realidad en la tierra. Por eso Pedro dice: ¿por qué se sorprenden de los sufrimientos? Vivimos en un mundo donde los sufrimientos son de esperarse. Así que, ¿por qué nos sorprendemos por las tribulaciones? ¿Verdad? Es la pregunta que le hace Pedro a la iglesia, ¿verdad? Y creo que me la hago yo y me gustaría hacérsela a ustedes, mis hermanos, ¿verdad? Y la verdad es que nunca son divertidas, ¿verdad? Pasar tribulaciones, ya sea económicas, socioeconómicas, psicológicas, ¿verdad?, emocionales, físicas, naturalmente nos hacen preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Por qué está haciendo lo que hace?
¿Por qué no vemos un milagro hoy? ¿Verdad? Y nos pone en esta situación difícil. Muchas veces difícil de contestar a nuestros familiares y amigos, ¿verdad? Cuando somos creyentes. Hay una historia parecida a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es interesante porque la Biblia no está compuesta simplemente de libros de información teológica, ¿verdad? No es un libro, no es un manual, no es un libro de instrucciones de cómo vivir una vida, sino que es una colección de historias, poemas, leyes, declaraciones, ¿verdad? Históricas, profecías del futuro, que juntos, inspirados por el Espíritu Santo, nos ayudan a conocer el corazón de Dios y nos ayudan a conocer cuál es el plan de Dios para la humanidad. Y hay uno de esos libros, ¿verdad?, que se llama Job, y quizás ustedes le han escuchado, ¿verdad? Trata de una persona que vivía, quizás como este pastor, ¿verdad? Vivía en abundancia, tenía sus terrenos, tenía su ganado, tenía su familia, todo iba muy bien. Dice que él se levantaba, lloraba, intercedía por él, por su familia, ¿verdad? Amaba a Dios. Entonces la historia comienza con un momento en que Dios autoriza, permite dentro de su voluntad que Satanás afecte la vida de este hombre. Y realmente el propósito del libro pareciera mostrar, ¿verdad? O indicar si nuestro corazón realmente ama a Dios por quien Él es o por lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y también nos deja ver el hecho de que en algunos momentos la voluntad de Dios puede ser que nosotros pasemos dificultad. Así que Job se encuentra ahora sin sus hijos que habían fallecido, sin sus propiedades, sin su ganado, cubierto en llagas de una enfermedad, y narra la historia que está en el suelo, ¿verdad? Y anda preguntándole a Dios, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Si te he amado, te he servido, ¿qué ha pasado? Tiene conversaciones con su esposa, pero finalmente llegan unos amigos y los amigos comienzan, ¿verdad? Quizás como muchos de nuestros amigos en algunas ocasiones, y realmente puede que no sea no lo hagan a propósito, ¿verdad? Pero llegaron a reforzarle, ¿verdad? Que claramente Dios tiene que estar enojado contigo, ¿verdad? ¿Por qué no te arrepientes ya? Arrepiéntete de lo que hiciste mal para que todo esto se arregle, ¿verdad? El problema con esta filosofía de que solamente los cristianos siempre andan en victoria y que nunca tienen dificultad, y que solamente cuando Dios te pone a prueba por un proceso de un pequeño tiempo o cuando haces algo mal es que las cosas te van mal, es que no tiene base bíblica. De hecho, lo que leímos antes que Jesús le dice a sus discípulos es que mientras estén en el mundo tendrán aflicción, que Él ha vencido al mundo, que en el futuro ya no habrán aflicciones cuando Él haya renovado, ¿verdad?, reconstruido todo. Pero mientras estemos aquí en este mundo corrupto, sí vamos a enfrentar aflicción. Y de hecho, de eso se trata el Evangelio, precisamente. El Evangelio son las buenas nuevas de que el pecado corrompió lo que Dios había creado, aquello que Él había llamado bueno. Dice que cada vez que creaba, cada día decía, esto es bueno, y la tierra es bueno, y los animales son buenos, y el hombre muy bueno. Pero por su amor, viendo cómo su creación se corrompía en el pecado y se alejaba de Él como Dios, decidió hacer algo al respecto. Dice que se convierte o entra en su creación en forma de hombre, no solamente para andar con nosotros, sino para pagar en la cruz el precio del pecado y que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Jesús fue latigado, traicionado, maltratado, finalmente crucificado por usted y por mí, por nosotros, por su amor por nosotros. Él no era un criminal. Jesús no había cometido pecado. Dice que cuando los discípulos le decían, oye, tú claramente eres el Hijo de Dios, la gente que andaba con Él 24 horas al día dicen, tú eres el Hijo de Dios. Cuando le llevan a los romanos dicen, no hemos hallado nada malo en este hombre. Sin embargo, dice que Jesús se hace pecado yendo a la cruz para traer paz a nuestra vida y reconciliación con Dios.
Esas son las buenas nuevas. Pero Isaías predice el tiempo de Jesús, sobre todo mientras se acerca a la fecha de la cruz. Y esto lo profetiza muchos años antes de Jesucristo, cientos de años antes. Pero es muy interesante cuando lo leemos en el contexto del sufrimiento. Dice Isaías 53, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esta es la nueva versión internacional. La versión Reina Valera le llama experimentado en quebranto o experimentado en sufrimiento. Ese es nuestro Salvador. Así que si esto no le fuera a la cabeza, si considerar lo que Jesús hizo por nosotros, el sufrimiento al que Él se expuso, Él dejó su gloria. Él dejó su gloria simplemente por amor. Y se expuso a un mundo corrompido por el pecado. Por amor a usted y a mí. Estas son las buenas nuevas de salvación. Este es el Evangelio. Así que cuando vemos la carta de Pedro, justo después de lo que habíamos leído al principio del mensaje, ¿verdad? Ya no parece sorprendente lo que Pedro le dice a la iglesia, ¿verdad? Él continúa diciendo en el versículo 13, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Así que Pablo estaba tocando algunos temas, ¿verdad? Dice, oye, si estás sufriendo porque se ha metido en problemas, es muy diferente. Pero si usted está sufriendo por simplemente ser seguidor de Jesús, simplemente Jesús ha permitido que usted esté pasando por un momento de tribulación, alégrese, confíe en el Señor. Termina diciendo, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Pero es interesante porque sabemos que en el momento en que estamos pasando por la prueba, a veces no es fácil alegrarse. Muchas veces vienen muchas dudas, ¿verdad? Y en este caso Pedro les dice, oye, si les persiguen por ser cristianos, podría venir a su mente, ¿verdad? ¿Vale la pena todo esto? Aquellos no sufren, nosotros estamos sufriendo ahora, ¿verdad? Y él les dice, oye, vale la pena seguir a Jesús. El juicio viene y Jesús es nuestro abogado, es mejor estar con Él. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no se nos hace fácil alabar al Señor en medio de nuestra prueba? ¿Qué hacemos cuando la carga es tan pesada del sufrimiento, ¿verdad? Y sé que este mensaje no ha sido un mensaje tan inspirador hasta ahora, ¿verdad? Porque mayormente estamos encontrándonos con la evidencia de que el cristiano en muchas ocasiones pasa dificultad. Y no es que buscamos tener dificultad. Ciertamente Dios prospera y ha bendecido a muchos de nosotros, a muchos de nuestros hermanos, a muchas personas en la historia, ¿verdad?, de la iglesia. Pero también vemos muchos hermanos cristianos que no. Nosotros tenemos la bendición de vivir en este lado del hemisferio, ¿verdad?, donde
pareciera que las economías se mueven un poquito mejor, ¿verdad? Y aunque tenemos dificultades, siempre podemos buscar ayuda, ¿verdad? Pero tenemos muchos de nuestros hermanos en lugares de Asia, del Medio Oriente, hermanos en el área de China, ¿verdad? En el área en comunidades y en países donde se les persigue, tal y como nuestros hermanos acá que Pedro le escribía. Tenemos hermanos que simplemente no tienen agua potable, no tienen entradas económicas, andan enfermos, personas que nacen con enfermedades y Dios, han pasado 60, 70 años y Dios no les ha sanado. Entonces es importante que nuestra filosofía, que nuestro entendimiento teológico no nos lleve a cuestionar, tal y como le pasó a Job, ¿verdad? Quizás Dios está enojado conmigo, quizás Dios ha hecho algo, quizás yo he hecho algo mal. Sino en medio de nuestra dificultad, ir a nuestro Creador, sabiendo que Él es experimentado en quebranto, que Él sabe lo que es padecer y sufrir. Pero ahí, para completar, ¿verdad? Para terminar el mensaje, ¿verdad? Hay algo que la Biblia hace mucho y me parece que nosotros en la iglesia no hablamos mucho de ello. Y esto es que en la Biblia hay mucha evidencia y hay muchas de las personas que escriben sus libros o sus cartas o históricamente, donde ellos han aprendido a ir ante el Padre en algo que le llamamos lamento. Es ir al Padre no con quizás alabanzas, quizás no con toda la alegría, sino lo contrario. Ir y despojarnos, ¿verdad?, delante de nuestro Señor, quizás con lágrimas, quizás con preguntas, quizás en silencio. Y como les mencioné, ¿verdad?, esto pareciera que está contrario a lo que se nos ha enseñado, porque a muchos se nos ha enseñado, ¿verdad?, no se preocupen, echen para adelante, ¿verdad?, sé positivo, confiesa que todo va a estar bien. Pero lo que vemos en la Biblia, ¿verdad?, en muchas ocasiones, es que el cristiano va a Dios cuando las cosas no van bien y le dice: Señor, no entiendo. Señor, no comprendo. Señor, estoy cansado. Señor, se me acaban las fuerzas. Y esto no es una muestra de falta de fe, no es una muestra de debilidad, es una muestra de saber de dónde proviene nuestra fuerza. Es una forma de saber que sabemos quién es el proveedor, que sabemos quién puede tener compasión de nosotros, que sabemos que Él es un buen Padre, que nos escucha y que está pendiente de nosotros, que no se ha olvidado de nosotros. Así que vemos, por ejemplo, el Job, hablábamos de Job, ¿verdad?, donde Job se sienta y dice: ¿cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba? Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. Y obviamente el autor continúa, ¿verdad?, pero anda abriéndose en la presencia de Dios, admitiendo que lo que está pasando le causa dolor. Y eso está bien. Se dice que 1/3 de los salmos, y los salmos tienen muchos salmos de victoria y de esperanza, pero se dice que 1/3 de los salmos son diferentes autores de los salmos y el mismo David lamentando su situación, lamentando el que se hayan desviado, lamentando el que se sienten solos y abandonados, ¿verdad? Pero yendo al Creador, yendo al dador de la vida, ¿verdad?, abriendo su corazón, sincerándose con el Señor, y en muchas ocasiones con lamento. De hecho, hay un libro entero de la Biblia llamado Lamentaciones, donde el autor, ¿verdad?, narra y escribe este poema, ¿verdad?, de 5 capítulos, donde se lamenta de la condición actual del pueblo, ¿verdad?, y se pregunta dónde está Dios y cuándo Dios va a restaurarlos. De hecho, el libro no ofrece muchas contestaciones, porque a veces cuando estamos en momentos de dificultad no sabemos cuándo y cómo Dios va a obrar y por qué está pasando. Pero sí podemos ir a su presencia, sabiendo que Él nos escucha, ¿verdad? Y a veces hasta con lágrimas,
sabiendo que esto no cuestiona nuestra fe en Él, sino que refuerza. Así como un niño cuando se cae y se golpea y corre a su papá, ¿verdad?, con lágrimas, porque sabe que en la presencia de su papá hay compasión y va a haber consolación. Podemos ir a la presencia de Dios sabiendo que en Él hay consuelo. Quizás no respuestas en el momento, pero podemos despojarnos y abrir nuestro corazón en su presencia y admitir que no sabemos lo que está ocurriendo y derramar lágrimas. Por algo la Biblia invita a la iglesia a llorar con los que lloran. Ese pastor, ese doctor que les conté al principio de la historia es mi papá. Y a través de él he aprendido a ir al Señor con lamento, sabiendo que muchas veces no tengo respuestas a por qué están ocurriendo las cosas. Pero sí sabiendo como familia que Él es compasivo, que aún en medio de la dificultad Él provee, que Dios sigue siendo bueno aun cuando no entendamos el porqué de las cosas, y que podemos correr a sus brazos y ser sinceros sobre nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras preguntas, nuestras dudas. Mi papá sobrevivió el cáncer. Dios hizo un milagro y curó su cáncer, ¿verdad? Se desapareció. Los doctores no pueden explicar el porqué. Pero por más de 30 años mi papá ha sido paciente de diálisis, ha tenido múltiples complicaciones. Realmente la vida no ha sido mucho más fácil luego de que el cáncer se fue. Sí hemos tenido momentos de alegría, pero hemos tenido muchos momentos de dificultad y de tristeza. Pero siempre tenemos la bendición de poder correr a nuestro Padre y cobijarnos en Él, así como un niño, ¿verdad?, que se ha golpeado, corre a su Padre y su Padre lo agarra, le consuela y le abraza, ¿verdad? Así que este mensaje quizás no tan inspirador necesariamente, realmente sí lo es, porque lo que quiero que sepan es que Dios no se ha olvidado. Dios conoce su situación. Dios no ha ignorado su tribulación y su dificultad. Dios quizás no está enojado con usted. En el mundo tendréis aflicción, pero confiamos que Cristo ha vencido al mundo. La esperanza está ahí, hermano. Jesucristo dice que cuando todo haya sido restablecido, cada lágrima será enjugada. Así que vaya al Señor. Vaya al Señor. Cuando se sienta alegre, cante himnos. Cuando se sienta triste, vaya al Señor. Él es un buen Padre que se preocupa, que se cuida, que está listo y presto para restablecer su creación. Y dice Pablo, terminando en una de sus cartas, que la gloria futura, lo que Dios está preparando para nosotros, va a ser tanto y mucho mejor que todos estos sufrimientos juntos, que vamos a poder celebrar, y como dice la palabra, habrá gozo eterno. Y todo esto que trajo el pecado, todo este sufrimiento, todas estas dificultades que trajo el pecado, no existirán jamás. Así que anhelamos, esperamos ese momento. Mientras tanto, vamos al Señor, sabiendo que Él es experimentado en quebranto, que Él entiende nuestra dificultad y que Él quiere consolarnos en medio de la dificultad. Así que, ¿qué tal si oramos? Si le pedimos a Dios que en medio de estas situaciones difíciles que tenemos en la vida y quizás el mundo está experimentando, ¿verdad?, en este proceso, que podamos ir a Dios sabiendo que en Él tenemos alguien que nos entiende, que comprende, que se preocupa, y que podamos levantar las fuerzas, que Él nos dé las fuerzas a través del Espíritu Santo para alabarle en medio de la dificultad. Amén. Señor, pero bueno, sabemos que tú nos has dicho, nos has comentado en varias ocasiones que mientras estemos en este mundo corrupto, Señor, por el pecado, que ha sido dañado por el pecado, vamos a tener aflicción, que los problemas van a seguir viniendo, y que eso no significa que tú estás enojado con nosotros necesariamente, sino que es un recordatorio
de que anhelamos y esperamos la restauración del mundo. Que tú algún día, Señor, llevarás y sacarás fuera cada enfermedad, las traiciones, las envidias, que viviremos en un mundo donde no habrá enfermedad, Señor, donde podamos estar cobijados por ti, por siempre, en gozo, que tú has traído paz a nuestra vida a través de la cruz, y que podemos depender en esa esperanza, podemos confiar de que tú eres digno de cumplir tus promesas, Señor, y que tú lo vas a hacer. Pero mientras estamos en la tierra, mientras pasamos por estas dificultades, Señor, te pedimos que traigas paz, que nos ayudes a siempre correr hacia ti como nuestro consolador, que podamos llorar con los que lloran, Señor, que podamos esperar siempre tu provisión, que podamos rogar siempre por un milagro, sabiendo que tienes la capacidad para resolver todos estos problemas en la tierra. Pero si no, que nos sometemos a tu voluntad, Señor, nos entregamos a ti como nuestro fiel Salvador. Y así como decía Pedro, Señor, que podamos adorarte en medio de nuestra dificultad. Sabemos que no es fácil, pero que tu Espíritu Santo lo haga en nuestra vida. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias. Mas yo he oído tu dulce voz en la oscuridad y me dice que me amas y que no me dejarás. Eres un buen padre, eres tú. Este mundo está buscando respuesta sin cesar, mas yo sé que buscamos respuesta, que tú solo das, sabes unir petición antes de mi oración. Perfecta es tu voluntad, es perfecta, Dios, tu voluntad, es perfecta, Dios, tu voluntad en mí, porque perfecta es tu voluntad, es perfecta, Dios, tu voluntad, es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. Es tu amor tan innegable que yo no puedo hablar. Basta, inexplicable que ya ni puedo pensar, y me llamas más profundo y me llamas más
Gracias por acompañarnos. Ya nos veremos la semana que viene.